Una conexión restaurada. Una conexión restaurada. Dice esta porción que era la tercera vez que Jesús se aparecía después de su resurrección. Se había aparecido a las mujeres que habían ido al sepulcro. Se había aparecido a los discípulos que caminaban hacia Emaús. Había aparecido a algunos de ellos para reprocharles su incredulidad. Y ahora aparecía junto al mar de Tiberias, y esta vez para restaurar la conexión. Los relatos de las veces que Jesús apareció después de la resurrección son complementarios en cada uno de los evangelios, porque Jesús aparece después de la resurrección a las mujeres para reactivar su confianza, su fe. Aparece a los discípulos y alguno de ellos dice: si yo no lo veo con mis ojos, si yo no meto mi dedo allá en sus heridas, en sus manos, si yo no meto mi mano en su costado, yo no creo. Porque la fe, que es el vínculo que nos permite mantener la conexión con Jesús, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que quiere conectarse con Jesús crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es indispensable para mantener la conexión con Jesús. Aleluya. Tomás no creía, porque la fe tiene varios niveles. Está el nivel de la fe racional. Y la fe racional cuestiona: ¿será posible que haya resucitado? Y puede haberse visto muchas cosas y haberse tenido muchas experiencias y haber vivido una cantidad de situaciones, pero la fe racional siempre tiene cuestionamientos. Allí está Tomás, y cuando Jesús aparece y le dice: Tomás, mira mis manos, mete aquí tu dedo, y le muestra las heridas, ese que tiene una fe racional tiene que caer a los pies de Jesús y decir: Señor mío y Dios mío. Pero Jesús dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Y digo que esta tercera vez que Jesús aparece a sus discípulos viene a la restauración de la conexión. Y entonces vamos a centrarnos un poco en la vida de un personaje, Pedro. La vida de Pedro
está llena de experiencias y se desenvuelve en lo cotidiano de esas experiencias suyas. Usted va a ver a Pedro siempre sus experiencias en el mar, las barcas, las redes y los peces. Y no es raro, es que Pedro era un pescador. Y si usted mira la vida de Pedro, siempre está ligado al mar, ligado a la barca, ligado a las redes y ligado a los peces. Y las experiencias de Pedro se mueven precisamente en lo cotidiano de su vida. Porque las experiencias de cada uno de nosotros, las que nos mueven y nos llevan a esa fe que nos conecta directamente con Jesús, se desenvuelven en lo cotidiano de nuestro vivir. Si hay alguien que es un agricultor, ahí en sus experiencias del campo va a tener las experiencias con Jesús. Hay alguien que su vida se desenvuelve en los negocios, en el comercio, en la industria. Allí, en lo cotidiano de su vida, se encuentran las experiencias con Jesús. De Pedro podemos decir esto. Lucas capítulo 5. Encontramos allí una de las experiencias de Jesús, de Pedro con Jesús. Jesús había dado una enseñanza a la multitud y Jesús se había acercado, venía caminando por allí, sanando enfermos, haciendo milagros, y multitud de gente le seguía y llegó. Había 2 barcas y él le dijo, y se entró a la barca, precisamente la de Pedro, y le dijo a Pedro que corriera la barca un poco de la orilla, la separara de la orilla. Habían estado pescando toda la noche, estaba cansado, extenuado del trabajo, pero ahora Jesús le dice, corre la barca. Y sube a la barca y él está allí en la barca, Jesús en la barca de Pedro. Y empieza Jesús a enseñar a la multitud. Aunque había cansancio, estuvo allí atento a la enseñanza que Jesús tenía con la gente. Pero cuando terminó de hablar, entonces Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Y él se va, hay cansancio, ha pescado toda la noche, se ha estado escuchándole un sermón a Jesús, pero ahora le dice que bogue mar adentro y no interesa, vámonos, mar adentro. Experiencias con Jesús. Pero luego le dice, echa la red. Y entonces Pedro, que tiene en ese momento una fe racional, cuestiona y le dice, toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido sacar nada. Pero cuando dice esto, de todas maneras, la fe racional, aunque tiene duda y cuestiona, dice, más en tu nombre echaré la red. Y echaron la red. Y fue tal la cantidad de peces que tuvieron que llamar a los compañeros que estaban en la barca vecina para que vinieran a ayudar a sacar los peces.
Y tenemos una de las experiencias grandes de Pedro con Jesús, porque empieza a irse metiendo en esa conexión con Jesús. Y entonces Jesús le dice: Pedro, desde ahora te haré o haré de ti un pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Desde ahora serás pescador de hombres. Comienza esa experiencia. Y las experiencias siguen siempre mar adentro. El capítulo 14 de Mateo nos narra otra de las experiencias. Mar, barca. En este caso no hay redes, porque no habían ido a pescar. Habían acompañado a Jesús en una travesía, y ya cansada la noche, después de que Jesús había multiplicado panes y peces, entonces Jesús les dice: váyanse a la otra orilla y espérenme allá, que yo voy más adelante. Luego iré. Y ellos se van. Pedro, mar adentro, en su barca con sus amigos, sus compañeros. Cuando van allá, en medio del mar, una tempestad empieza a agitar el barco. Ellos tienen miedo. Jesús se quedó, no vino con ellos. Tal vez alguien dijo: si Jesús estuviera aquí. Parecía para ellos que no estaba. Pero Jesús nunca los ha abandonado y nunca nos ha abandonado. Él siempre está ahí. No lo ven, no lo vemos, pero ahí está. No lo vemos, pero aquí está. Aleluya. 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 Ahora, para colmo, en la situación humana aparece la figura de un personaje caminando sobre las aguas. Y ellos miran el uno al otro, asustados y temblando. Dice: es un fantasma. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Eso es un fantasma. No solamente las aguas están revueltas, los vientos están soplando en contra, sino que aparece por allá el fantasma aquel. Pero cuando ellos están allí temblando, oyen la voz del que viene caminando sobre las aguas, que dice: no temáis, yo soy. Yo soy. Aleluya. Él es. Él es. Él es. Oh, gloria al nombre de Jesús. El que tenía una fe racional parece que pasa en su experiencia a otro nivel: la fe emocional. La fe emocional. Y en la fe emocional, él dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Digo que es la fe emocional, porque ya no es la fe que cuestiona,
Ya no es la fe que dice nadie puede andar sobre las aguas, sino la fe que dice si eres tú hay una emoción. Y entonces escucha la voz que le dice: Pedro, ven, tú puedes. Y la fe emocional baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Se mueve sobre las aguas. Pero la fe emocional no es suficiente. Uno puede emocionarse y brincar, saltar, gritar, tirarse al piso, pero esa fe no es suficiente. Y entonces el que estaba caminando sobre las aguas, que en ese momento que está caminando sobre las aguas está conectado. Hay una conexión directa y perfecta con aquel que le dijo: tú puedes, ven. Pero la emoción no es suficiente. Y entonces viene la duda, viene el miedo, el temor. Y el que había descendido de la barca empieza a ver las aguas, empieza a ver las olas, empieza a mirar los vientos y empieza a sentir que no es posible, que esto es difícil, esto es imposible, y empieza a hundirse. Comienza a hundirse. Porque cuando tenemos una conexión con Jesús, pero viene la incredulidad, viene la duda, viene el miedo, viene el temor, la conexión se rompe. Se rompe la conexión. La incredulidad rompe la conexión. La duda rompe la conexión. Nos desconectamos. Y empieza a hundirse. Y el que era un experto en las aguas, un marinero, un pescador, siente miedo y empieza a gritar: Señor, sálvame, que perezco. Señor, sálvame, que perezco. Pero como él siempre está ahí, ¿lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Siempre está ahí. Extendió su mano y asió de él y lo levantó y lo llevó a la barca y solamente le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las experiencias de Pedro. Aleluya. 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 Ese Pedro, con esa fe emocional, impetuoso, sigue caminando al lado de Jesús, teniendo experiencias con Jesús. Es el Pedro que cuando Jesús le muestra la salida, porque la gente estaba desertando, la gente empezaba a decir: dura palabra dices, y se van yendo. Y Jesús les dice: ¿acaso queréis iros también vosotros? El Pedro emocional, el Pedro de esa fe emocional, se pone en pie y dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya! Es el Pedro que dice: Señor, aunque otros se avergüencen de ti, yo no me avergonzaré. Aunque otros te den la espalda, yo nunca, nunca, nunca te dejaré. La fe emocional. Nunca te dejaré. Y la noche que estaban cenando antes de Jesús ser prendido para ir al Calvario, Jesús le dice unas palabras a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado. Hay algo que no nos debe faltar nunca, porque si eso falta, la conexión está rota. Nos desligamos. Yo he rogado que tu fe no falte. Y esa noche en la cena, Jesús le dice: antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, Pedro. Señor, yo. Estás loco, Jesús. Yo. No, Señor, yo no. Eso que lo haga Juan, Jacobo, que lo haga Natanael, que lo haga otro, Felipe tal vez. Señor, yo creo que tal vez Tomás sí. ¿Te acuerdas? Tomás sí. Pero yo, Señor, yo estoy seguro, firme. El que piense estar firme, el que piense estar firme, ¿quieres estar firme? ¿Estás firme? Mira, pon atención, que no caigas. Y ahora llegamos, hermanos, a esta otra escena en la vida de Pedro. Otra vez, las barcas, el mar, las redes y los peces. La vida de Pedro se desenvuelve ahí, en ese. Ahí están sus experiencias con Dios. Ya han sepultado al maestro. Por ahí las mujeres dijeron que le habían visto resucitado. Pero él le dice a sus compañeros: yo me voy a pescar. Voy a pescar. 6 de ellos le dijeron: vamos contigo. Es que Pedro era un líder. Él dijo: me voy a pescar, y 6 dijeron: nos vamos contigo. Nos vamos contigo. Y se fueron. Y estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Nada. Dice la Escritura que Pedro se había quitado la ropa.
Se había quitado la ropa. Estaba en lo suyo, en lo cotidiano. Pero ¿puede usted imaginarse lo que había en la mente, en el corazón, en el sentir de Pedro en ese momento? Pedro había llorado amargamente. Había llorado amargamente. Aleluya. Pedro no era un mentiroso. Pedro era sincero. Su fe emocional era sincera. Cuando vinieron a prender a Jesús, él, que estaba dispuesto a no negarlo, sacó la espada y cortó la oreja del centurión de Malco. Era sincero. Pero la fe emocional no es suficiente. Y entonces él me lo advirtió. Él me dijo que Satanás me iba a pedir para zarandearme. Él me dijo que antes que el gallo cantara, yo le habría negado 3 veces. Y estaba Pedro metido, hundido en la culpa, en la angustia, en la desesperación, desconectado. Y cuando las personas se desconectan, entonces vuelven otra vez a lo anterior. Pedro se desconectó y dijo: me voy a pescar. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando alguien se desconecta, arrastra consigo a otros. Se desconectó allá el papá, y detrás del papá de ese hogar que se desconectó de Jesús, se fueron los hijos, se fue la esposa. Cuando alguien se desconecta, afecta a otros y arrastra a otros. Aleluya. Aleluya. ¿Qué está sintiendo Pedro? Esto no es para mí. Parece que el Señor se equivocó cuando me llamó. Parece que se equivocó cuando trató conmigo, porque mire, yo lo negué, yo no fui capaz. Mejor me quedo aquí con mi barca, mis redes y mis peces. Aquí en el mar. Y ahí está Pedro en esa situación. Y cuando han pescado toda la noche y está en lo suyo, en lo cotidiano, hay alguien allá en la orilla del mar de Tiberias. Y cuando ellos se van acercando, el que está en la orilla les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué puede tener? ¿Qué puede tener un fracasado, un decepcionado, uno lleno de culpa, uno angustiado? ¿Qué puede tener? Nada. Y él dice: no tenemos nada. Pero el que está en la orilla le dice: echad la red a la derecha. Y echan la red
Y la red no puede. 153 peces grandes. Aleluya. Aleluya. Y Juan le dice: es el Señor. Es el Señor. Es el Señor. El que está en la orilla, el que está ahí, vino a restaurar la conexión que se ha roto. Vino a restaurar la conexión que hemos perdido. No tenemos nada, pero Él vino a dárnoslo todo. Vino a restaurar la conexión. Aleluya. 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 Hay poder, inmenso poder, en el nombre de Jesús. Aleluya. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Aleluya. 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 Hay poder, inmenso poder, poder sublime y un amor tan grande, glorioso. Ahí está en la orilla. ¿Sabe qué? Me llama la atención de todo esto. Pedro está cargado de angustia. Yo fallé. Yo lo decepcioné. Yo no fui capaz. Yo fracasé. Y Pedro está frustrado. Tú te has hecho propósitos y has fallado. Hay cosas que debías hacer y no hiciste. Y hay cosas que no debías hacer e hiciste. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Por esas cosas que debías hacer y no hiciste, negligencia. Y por esas cosas que no debías hacer e hiciste, desobediencia, la conexión se ha roto. Pero me llama la atención que el que está en la orilla no tiene palabras de cantaleta, ni de reproche, ni un llamado de atención. Pedro, te lo dije. No. No hay reproches, no hay cantaleta, no hay llamados de atención. Solo misericordia, solo misericordia, solo misericordia, solo misericordia, solo amor, misericordia, y la fe es restaurada. Aleluya. 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 Aleluya.
Él siempre está ahí. No nos ha dejado, no nos ha abandonado, no nos ha dado la espalda. Él está ahí con su mano extendida, su mano extendida, aleluya. 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 Él está ahí sin reproches, sin cantaleta, solo dispuesto a extender la mano y a restaurar la conexión. A restaurar la conexión. Restaurar la conexión, porque Él es la conexión perfecta. 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 Aleluya. 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 ¿Alguien siente que la conexión se había perdido? Esta mañana Él está en la orilla llamándote para restaurar la conexión. Aleluya. Él está ahí llamándote para restaurar la conexión. Él está ahí llamándote para restaurar la conexión. Aleluya. Adórele, exáltele. Él es digno, 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 digno de adoración, digno de alabanza. Oh, gloria, 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 gloria. Aleluya. Aleluya. Y pasamos a otro nivel de la fe. La fe conductual. La fe de conducta, la fe conductual. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Tienes algo que hacer. Apacienta, cuida mis corderos, mis ovejas. Hay algo que hacer. Él tiene un propósito contigo y no te ha llamado de adorno. Aleluya. 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 Hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús.